Tontos por Cristo es el título de la lección número 12 de Fe Real. Un título muy interesante, ¿no les parece? Vámonos rápidamente al contenido de esta lección para que veamos de qué se trata. Comencemos con la ilustración inicial que se titula El disparate de Fulton. Robert Fulton estaba loco. Todo el mundo lo decía. El pobre hombre pensaba que un barco podía moverse utilizando el vapor. Hasta 1807, el año en que Fulton hizo su demostración inicial en el Clermont. Los motores de vapor habían movido las fábricas de telas, pero no así las embarcaciones. Por lo tanto, se consideraba que aquel hombre estaba loco. La idea de que otro medio que no fuera el viento pudiera mover un barco era ridícula, absurda y sencillamente descabellada. Cuando la gente hablaba del barco de Fulton, no se refería a él por el nombre, sino que lo llamaban el disparate de Fulton. Mientras construía su barco, Fulton debe haber recordado cómo se sintió Noé mientras construía el arca. Nadie creía en él. Nadie pensaba que tendría éxito. Sus amigos y sus familiares, a quienes había persuadido para que viajaran en el viaje inaugural del Clermont, tenían la impresión de que el barco sencillamente iba a explotar. Fulton dijo más tarde que en sus rostros se leía la palabra desastre y que casi lamentó haber dedicado un esfuerzo tan grande para construir el Clermont. El viaje inicial comenzaría en Nueva York para llegar a Albany e iría en contra de la corriente del río Hudson. El Clermont no tenía la forma de un elegante yate. Era un barco de fondo plano con una popa cuadrada. Tenía unos 50 metros de largo por 5 de ancho y unas ruedas con paletas instaladas a ambos lados a la altura de la mitad del casco. También contaba con velas que estaban reservadas para una emergencia. Fulton probablemente pensó que estas velas le darían un poco de confianza a quienes dudaban de la seguridad de su barco. Cuando el Clermont zarpó en su primer viaje, la gente dijo que parecía un aserradero al que se le había prendido fuego y que entonces se habían instalado encima de una balsa. El barco avanzó por el río durante 24 horas antes de detenerse en el poblado de Clermont, de donde había tomado su nombre, y en donde los pasajeros pasaron la noche. Al día siguiente continuaron río arriba, llegando a Albany a las 17 horas, donde los recibió una entusiasta multitud. El disparate de Fulton había logrado lo imposible. Había recorrido unos 240 kilómetros en aproximadamente 32 horas con una velocidad promedio de unos 8 kilómetros por hora. En aquella época, un barco de vela demoraba 4 días para recorrer la misma distancia. Fulton, el loco, revolucionó los medios de transporte porque estuvo dispuesto a arriesgarse y pasar por desquiciado con el fin de alcanzar su sueño. Lo que yo pienso, el grupo juvenil al que perteneces va a cantar en un parque como parte de una actividad misionera y utilizará micrófonos, altavoces y todo lo necesario. Tú no eres un gran cantante y también sabes que los chicos de tu escuela frecuentan aquel parque. ¿Qué pensarán de ti? ¿Crees que sería conveniente que te hicieras el enfermo o la enferma para escapar de ese compromiso? ¿Deberías asistir a la actividad venciendo tus temores? Algunas actividades de testificación te hacen sentir algo incómodo. ¿Deberías participar en ellas de todas formas? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo podrías darte cuenta si estás abandonando tu zona de confianza o participando en una actividad que no está hecha para ti? ¿Qué tratan de decirnos? Alguien que de continuo está declarando que no es un tonto, por lo general, tiene sus sospechas. Ante Dios, a todos se nos considera que poseemos la misma inteligencia y que somos igual de tontos. La apariencia de ser tonto le hace bien al espíritu. La necesidad de no parecer tonto es una de las preocupaciones de la juventud. Al ir madurando nos libramos más y más de la misma, elevándonos en nuestra irresponsabilidad, cantando gracias a Dios por ser quien soy. Quien hace una pregunta pasa por tonto durante unos 5 minutos, pero el que no pregunta seguirá siendo un tonto por el resto de su vida. No existe tonto alguno que no manifieste algún tipo de cordura. Siempre fallarás la totalidad de los tiros que no hagas. ¿Y qué?
A los adolescentes muchas veces les resulta difícil caminar sobre una cuerda floja. A un lado tienen a los chicos y chicas que están más que dispuestos a ostentar lo externo con el fin de mostrar quiénes son, ya sea por la vestimenta, los peinados, sus actividades, posesiones o la música. Del otro lado están los que desean sobresalir. Prefieren integrarse a la comodidad de lo que es seguro y aceptable. A la larga tendrás que decidir de qué lado estar. Algunas veces esta decisión es algo consciente, motivada por el deseo de ser diferente y de destacarte, o por la tremenda presión para pasar desapercibido o desapercibida. Tu decisión dependerá en gran medida de tu personalidad. Afectará la manera en que te relacionas con los demás, no tan solo en la escuela, sino también en la iglesia. Quizá te des cuenta que algunas de las actividades realizadas por el grupo al cual perteneces te hacen sentir incómodo o incómoda y que otras te estimulan a compartir a Cristo con los demás. Puedes utilizar esos sentimientos con el fin de establecer tu propio estilo de testificación. Dios nos pide que testifiquemos a favor de Él, pero no nos dice cómo hacerlo. Podemos ser divertidos y asumir puestos de liderazgo por su causa, o podemos trabajar en puestos secundarios y permitir que los demás asuman las funciones más visibles. Todo depende de la situación en la que nos sintamos más cómodos. Aun cuando puede resultar beneficioso y divertido ampliar los límites de tu zona de comodidad, quizás somos más efectivos haciendo las cosas en las cuales nos sentimos a gusto. Intenta hacer algo que hasta aquí no te haya llamado la atención, como por ejemplo cantar en un grupo juvenil o distribuir literatura en algún centro comercial. Atrévete a pasar por tonto o loco por la causa de Dios para ver qué sucede. Quizá descubras que hay en ti un estilo de testificación que no conocías. Dios dice: por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó el arca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Pues la Escritura dice: pronto, muy pronto, vendrá el que tiene que venir. No tardará. Mi justo por la fe vivirá. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Jesús les dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues es el Hijo del Hombre que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambiarlo de ganarlo a Él. Porque para mí, seguir viviendo es Cristo y morir es una ganancia. ¿Qué tiene que ver conmigo? En lo que se refiere a compartir tu fe, encontrarás que la mayor parte de la gente tiene una opción específica en la relación con la manera de llevar a cabo la tarea de testificar. Puede ser que recibas críticas de quienes piensan que eres muy divertido, demasiado tímido, muy poco conservador, demasiado retraído o exactamente lo contrario. Todos parecen ser expertos, pero recuerda, la forma en que compartes tu fe es algo que queda entre tú y Dios. Si te critican por tu forma de testificar, conversa con algunas personas en quienes confíes. Pueden ser tus padres, tu pastor o el dirigente de tu grupo juvenil. Procura recibir sus consejos. Quizá debas revisar tus métodos. Mantente dispuesto a recibir sugerencias. Pero si la crítica no es constructiva, tus consejeros pueden brindarte apoyo para enfrentar con delicadeza a quienes te critican. Cuando testifiques, estarás en el frente de la batalla. En cualquier guerra, los soldados que están al frente están sujetos al fuego más recio. Lo mismo sucede en una batalla espiritual. Los ataques más recios de Satanás se dirigen a los soldados de Dios que están obrando de la forma más apropiada. Prepárate para esos ataques orando más. Únicamente la oración y la comunicación con Dios podrán protegerte de los ataques de Satanás. Pero las buenas nuevas consisten en que la guerra ya ha sido ganada. ¿Cómo funciona?
Durante esta semana puedes llevar a cabo una actividad que se encuentre en tu zona de bienestar o comodidad. Enumera 3 oportunidades de testificación que en la actualidad tienes a tu alcance. Y también escoge una actividad que consideres incómoda, algo que normalmente no te haría sentir bien. Realízala durante esta semana y registra tus impresiones. Evalúa las actividades en una escala del 1 al 10, donde 1 significa muy buena y en donde 10 significa que nunca más lo volverías a hacer. No importa si todo te sale bien o no te sale tan bien. Intenta repetir el ejercicio escogiendo una actividad diferente cada vez si es necesario. ¿Y saben algo, chicos? A veces nosotros no podemos evaluar si realmente estamos testificando o no de nuestro Dios, pero hagamos lo que sea necesario y que esté a nuestro alcance para compartir con otros del amor de Dios. El único que va a evaluar si lo estamos haciendo bien o no es Dios, y es para quien debemos de trabajar todos los días. Quizá no podamos hacer mucho porque nos dé pena, pero en el momento que se nos presente la oportunidad, cuando nos sintamos bien, podemos comenzar a hacerlo. Platicarle a alguien la fe que nosotros tenemos en nuestro Dios y cómo nos ha ayudado a salir de nuestras batallas o de nuestros problemas es la forma más efectiva para que otros puedan conocer de nuestro Dios. Y ahí ya estamos testificando de Él. Así que los invito a que puedan poner en práctica estos consejos, que puedan leer nuevamente cada sección de esta lección y también, como siempre les digo, de la sección Dios dice, escojan un versículo para que lo memoricen durante esta semana. Y los espero en la siguiente lección de Fe Real.